Entonces, el ciclo de conferencias era y es la justicia en una democracia avanzada, que ya tuvo lugar en Oviedo, eran 2 para Oviedo y 2 para Gijón, tuvo lugar en Oviedo en enero con el profesor Bastida. Hoy vamos a tener los medios de comunicación en una democracia avanzada y en el otoño, porque ahora ya va a ser imposible con la campaña electoral y demás, en el otoño tendremos otras 2 que no pudieron hacerse por problemas de los conferenciantes. La economía en una democracia avanzada y la educación. ¿Por qué los 4 temas? Bueno, la directiva del Ateneo Republicano y de Tribuna Ciudadana, considerados que eran 4 pilares básicos de la democracia. Tanto los medios de comunicación como educación. Espera, que me pongo guapo. Como educación, economía y justicia, ¿no? Y voy a explicar en brevísimos minutos por qué lo de la democracia avanzada. Hace años que la revista The Economist, una publicación inglesa muy seria, elabora unas listas anuales de todos los países del mundo, analizando muchísimos aspectos sociales, políticos, económicos de cada país. Y tienen al menos 25 expertos por país para analizar esto. Y entonces hacen una clasificación de 0 a 10, puntúan a los países. Y claro, el año pasado, que fue la última, el año 2022, se publicó este año en febrero. Y es una sorpresa para muchos, una sorpresa comprobar. Adelante, adelante. Una sorpresa comprobar que eso que algunos llaman despectivamente repúblicas bananeras, cosa que a mí siempre me ofendió, no teniendo ninguna relación con América Latina, pero vamos, es demasiado despectivo. Repúblicas bananeras, hay 3 de esas repúblicas que están mejor situadas en ese cómputo democrático, mejor situadas que España, que Francia, que Italia, que Estados Unidos, etc. Son, en orden de relación, Uruguay la primera, Costa Rica la segunda y Chile, ya veremos el año que viene, la tercera, ¿no? Y ahí está España con la denominación Full Democracy. Full es completa, llena, que es mucho más que avanzada, que yo puse en el titular, ¿no? Consideramos que no existe ninguna democracia avanzada en el mundo. Bueno, avanzada quizá, completa no puede haberla. Yo he hecho un análisis pormenorizado de varios países. Voy a decirles que los 4 primeros del mundo, los más democráticos en este estudio, que es serio, repito, son Noruega, Nueva Zelanda, Islandia y Suecia. Noruega es el primero. Y Noruega es el menos desigual económicamente de todos. Así todo, el 1% de la población de Noruega es dueña del 10% de la riqueza del país. Claro, cuando pasamos a España, las cifras son mucho peores. El 1% de los conciudadanos nuestros, o de los consúbditos, el 1% es dueño del 25% de la riqueza. Cuando pasamos al escalón inferior, que sería el 50% de la población más pobre, las cifras son escandalosas en todos los países. Incluso Noruega, aunque menos que aquí, o menos que en China, o en la gran democracia
del mundo, que es India, las cifras son terribles. Aquí ha llegado don Pedro Sánchez Lazo, presidente de Tribuna Ciudadana. Pásate aquí, Pedro. No. Te castigo por llegar tarde. Entonces, por eso se nos ocurrió titular las charlas la educación, la economía, los medios de comunicación y la justicia en una democracia avanzada, suponiendo que España es una democracia avanzada. Voy a decir que en esta última clasificación España está por delante de los siguientes países. Estados Unidos. No, primero Francia. España y Francia están igualados. Después Estados Unidos, Italia y, sorprendente, porque hay ahora un candidato en las elecciones de Asturias que ha venido de ese país. El otro día se refirió a ese país diciendo, mi país, hablaba de Bélgica, el candidato del Partido Popular. Bueno, pues Bélgica está por detrás de España, de Italia, de Francia. Lo curioso es que la Revolución Francesa, a la que muchos admiramos durante mucho tiempo y que tardó casi 100 años en convertirse en república definitivamente, todavía tenemos un poco de margen, Francia está situada igual que España en este cómputo del Economist. Hoy tenemos aquí, para hablarnos de los medios de comunicación, a tres expertos. Desde mi derecha, no podría ser de otra forma, Vicente Bernardo de Quirós, consejero de Radio Televisión, y todo eso. Sí. El profesor Enrique del Teso, experto en muchas cosas y que escribe con mucha frecuencia en la prensa, y la Benjamina del grupo, que es de mi pueblo, aunque ella no lo sepa, Bárbara Alonso Peri, que es ahora la directora en Asturias del diario .es. Entonces, yo tenía quizá alguna pregunta para romper el hielo, ¿no? ¿Cómo veis la prensa, los medios de comunicación, que es no solo prensa escrita, televisión, radio, la prensa que leemos gracias a la electrónica y todo esto? ¿Cómo veis el panorama hoy en España? Y si de verdad existe democracia avanzada en los medios de comunicación. Así que empezar cuando queráis. Bueno, buenas tardes. Yo lo primero, al ver el título, desde la primera vez que me lo dijiste, lo de democracia avanzada, hay que distinguir si lo de avanzada se refiere a profundidad de democracia, calidad de democracia, o avanzada se refiere en el tiempo. Porque la democracia está en el proceso. Como vemos en Italia, como vemos en el este, en Estados Unidos está muy amenazada, Francia lo mismo, Italia es ahora mismo una célula durmiente a la espera de mejores tiempos para ellos. Estamos en tiempos donde en todas partes ocurre más o menos lo mismo. Está el ambiente político cargado de odio, de falsedad, de polarización. Lo que queda de la democracia liberal es la izquierda, y la izquierda se diluye como un azucarillo en el café en ambientes muy polarizados. En Francia ya no hay izquierda, en Italia tampoco. Y en muchos sitios, en Chile, que mencionaste antes, claro, Boris ganó las elecciones con una buena campaña. ¿Y cuánto duró? ¿Cuánto duró su mayoría? Ya ganó la derecha. Era Finlandia. Y fijaros en España también cuál es la tendencia. Fijaros que los partidos conservadores, salvo tal vez Alemania por el fantasma nazi que siempre está por ahí, los partidos conservadores se están yendo de la democracia completamente. Cada vez utilizan un lenguaje más parecido de la ultraderecha, y esto no es casualidad. No es casualidad porque esto es porque está financiado, porque cuanto más discutamos, es decir, cuanto más desplacemos el razonamiento material hacia el razonamiento simbólico, mejor para los de arriba, por entendernos. Si yo gano poco y estoy en paro cada poco, o si yo vivía bien como profesor de universidad y empiezo a vivir mal, pues si en vez de pasar de
qué poco gano, qué jeta tiene la empresa, paso a qué poco gano, putos catalanes, putos independentistas, pues que es más o menos el paso que se está dando, o putos inmigrantes, o lo que queráis, cualquiera de esto. Es decir, este tipo de conflictos, o putas feministas, o tanto vegano, tanta diversidad, es decir, que en la medida que desplace el razonamiento social hacia el razonamiento simbólico, que es el que estimula la ultraderecha, pues menos, digamos, más confortablemente está Ana Botín y compañía, que además son los que crean puestos de trabajo y la gente ejemplar. Este es el esquema. Entonces, democracia avanzada en el tiempo es cada vez menos democracia. Estados Unidos está en un estado de guerra civil emocional, que espero que se quede emocional, porque no sería, quiero decir, la violencia ya fue azuzada directamente. Entonces, claro, en este contexto, ¿qué papel tiene la prensa? La prensa en general es parte de la situación. Quiero decir, la prensa es como la iglesia, hay de todo. Pero hay de todo, hay una dominante. Podemos decir que la iglesia no es romana, ¿no? La prensa, ¿qué ocurre? Pues que está concentrada en muy pocas manos. La prensa que no está en esas manos, pues es una prensa que tiene menos incidencia. Y luego la prensa está muy afectada por el fenómeno de las redes sociales. Las redes sociales son un medio muy adecuado para el tipo de propaganda, para este tipo de esta extensión de las falsedades. Insisto en el tema de la falsedad porque hoy estamos hablando de la prensa, y es que lo que está haciendo la ultraderecha y la derecha secas no es intentar engañar más que en parte. Quiero decir que la gente tiende a creer que las mentiras se usan para que la gente se equivoque. Y eso ocurre en algunos temas. Por ejemplo, doy por hecho que nos están engañando mucho con Ucrania. Doy por hecho que nos engañan mucho respecto a lo que pasa con Israel y Palestina. Pero las mentiras estas, los famosos bulos, las famosas fake news, no es para eso. En realidad lo que buscan es que la gente no crea nada a nadie. Que la gente piense que todos son unos mentirosos. Porque en ese estado en que no crees en las instituciones, no crees en los canales de conocimiento ordinarios, te parece que vale igual lo que diga de la colonización americana Nacho Cano que un historiador. Entonces, en ese estado es donde medran los populistas tipo Orbán, Meloni y compañía. Este es el estado. ¿Qué hace aquí la prensa? Pues es parte del problema. Quiero decir, vamos al kiosco, la prensa en papel, digo en papel porque la que tiene papel tiene más dinero, y leemos el mismo tipo de libros que podemos ver en Twitter o en la red social. Están los honrosos casos de la prensa digital, pero en general, como digo, es parte del papel. La prensa, además, tiene otro problema que ya lleva tiempo, y es que es una profesión que se derrumbó. Se derrumbó en el sentido de que los periodistas, en vez de, por ejemplo, esto no ocurrió en la enseñanza, por ser profesor de secundaria no está mal, es un buen trabajo, por salario, por condiciones. Pero los periodistas, salvo los que ya son personas que tienen ya un estatus muy marcado de otro tiempo, pues el trabajo es muy precario, las condiciones laborales son muy malas, y claro, igual que un profesor es el intermedio entre el conocimiento y la gente que va a las escuelas, el periodista es el intermediario entre las cosas que pasan y la información que tiene la gente. Y ese paso de una cosa a la otra necesita tratamiento cualificado y profesional, que es lo que son los periodistas. Esto desapareció y el país desapareció, se adelgazó mucho. Y esto lo estamos pagando muy caro, porque la gente, ahora mismo estamos en el periodo electoral y es muy poco probable que la pulsión del voto la mueva exactamente el análisis de los problemas. Cuidado, la gente no es que sea tonta y que no entienda o que no tenga una opinión sobre el Sáhara o no tenga una opinión sobre los impuestos. Una cosa es la opinión que tengas, lo que sabes, y otra es lo que te moviliza. Y a lo mejor lo que te moviliza es la aversión a tal personaje, a tal otro personaje. Entonces, así para abrir, yo creo que diría que la prensa es parte del problema, no causa el problema, pero es parte del ambiente que estamos viendo. Es como si dijéramos los partidos son parte del problema, especialmente los partidos. Bueno, el concepto de democracia avanzada que tenemos nosotros, en realidad, en cuanto a este país y a los medios de comunicación, no funciona. No hay democracia avanzada. Todavía está por ver si hay democracia, que es un elemento clave en esta cuestión. Y yo creo que en el aspecto de los medios de comunicación, como decía Enrique, que son parte del problema y en ocasiones el problema mismo,
parte del hecho de que se han transformado de ser un elemento de información, de dar a conocer una noticia, a un negocio. Hoy los medios de comunicación son un verdadero negocio, un negocio puro y duro, donde los dueños de los periódicos son a la vez los dueños de grandes empresas, de grandes monopolios, y donde la verdad solo interesa cuando favorece a sus intereses de clase. Entonces, yo hoy por hoy, hablar de periodismo como se hablaba en la época en la que yo empecé, ¿no? Cuando uno estaba en la universidad y empezaba en las redacciones y se decía, bueno, el periodista tiene que ser neutral, tiene que ser objetivo y tal. Después, cuando uno baja a la realidad de la Olivetti, lo Olivetti digo porque era de mi época, ahora sería la realidad de los Windows, pues se da cuenta de que la neutralidad no existe, porque resulta que en la información que debía ser objetiva, los titulares decían que Israel mata, pero Palestina asesina. Y es que son dos conceptos absolutamente diferentes, claro, porque además uno tiene una carga positiva, uno puede matar en defensa propia, y otro una carga muy negativa. Nadie asesina en defensa propia, obviamente, o por lo menos ese concepto no existe. A mí me da la impresión de que aquella definición de periodismo que alguien muy famoso dijo, que periodismo era aquello que los periodistas quieren publicar, pero que la mayoría de los jefes no quieren que se publique, se quedó absolutamente obsoleta. Hoy los periódicos publican lo que sus editores quieren y de la forma que sus editores quieren. La realidad es esta. Uno obviamente no espera que ABC, por poner un ejemplo de ideario monárquico, ponga a parir a Juan Carlos I, pero tampoco que lo defienda de todos los chanchullos, que quiere decir que mantenga una posición mucho más honorable, mucho más razonable, que dice ABC, dice otros periódicos con tendencia conservadora. A mí me da la impresión de que últimamente vale todo, en prensa, en medios de comunicación, para cargar las cintas a su favor en cuestiones que ya no nos sorprenden, ¿no? Cuestiones de información o de tergiversación o algo así. A mí de todas formas de vez en cuando me indigna alguna noticia. Por ejemplo, coincidiendo con el Día Mundial de la Libertad de Expresión, que como sabéis es el 3 de mayo, el diario El Mundo publicó una crónica sobre Pablo González. No sé si lo sabéis, Pablo González es un periodista español y ruso, porque su madre era rusa y tiene pasaporte ruso, porque fue descendiente de niños de la guerra, y está preso en Polonia desde febrero del año pasado. Pues el diario El Mundo pues, hacía una crítica absolutamente mental, diciendo que era una persona que daba información a los rusos para que asesinasen a personas ucranianas. No hay ninguna prueba, no hay ninguna afirmación, simplemente Pablo González es una persona espía porque es ruso y tiene pasaporte ruso porque tiene doble nacionalidad. Entonces, esa noticia forma parte un poco del día a día de los medios de comunicación en estos momentos. Les digo esta noticia porque fue la última que me indignó. Me indignarán otras dentro de varios días, porque ninguno tiene todavía la capacidad de blasfemar cuando ve en los medios de comunicación alguna cosa que no casa con la realidad o que se trata de venderse uno. Entonces, a mí me da la impresión de que el periodismo pasa por momentos muy difíciles, no sé si irreversibles, pero creo que el periodismo, que siempre estuvo a favor de los más vulnerables, a favor de decir las cosas al poder y controlar al poder, ahora es el poder el que controla el periodismo. El periodista lo controla y si la información que tú haces no le gusta al poder, pues adiós, muy bueno. Vicente, ¿el poder político o el poder económico? El poder económico y el poder político van de la mano. En estos momentos, en España por lo menos y en toda Europa, van de la mano. Y no te digo nada en Estados Unidos, que tú conoces bien. El poder político y el poder económico es el mismo. ¿Por qué? Porque defienden los mismos intereses. Y bueno, Patriz también estuvo bien. Bárbara. Bueno, Vicente tiene suerte porque a él le indignó una noticia de las últimas semanas y a mí habitualmente cuando abro los periódicos me indignan mucho. A diario, vamos, cada día. Sin embargo,
es verdad que el periodismo pasa por momentos difíciles, pero también es verdad que esta afirmación, si la hacemos hace 20 años, sería la misma, ¿no? El periodismo siempre pasa por momentos difíciles. Yo ya nací en democracia. Nací en el año 76 y nací en democracia, en plena transición, de la que no me acuerdo, por supuesto, porque era un bebé y no lo viví, ¿no? Llevo en esto de los medios de comunicación desde el año 98. O sea, que puedo decir que trabajé ya en 2 siglos diferentes en el periodismo, ¿no? Y pese a saber que no se vive un buen momento, a compartir que es verdad que el periodismo es parte del problema de la situación social que vivimos, sobre todo una situación que para mí lo más peligroso de la sociedad en la que vivimos es la polarización de esa sociedad. El hecho de que o todo es negro o todo es blanco, pero no existen los matices, pero me gustaría también poner sobre la mesa que el periodismo también puede ser la solución, ¿no? Que hay necesidad de hacer otro tipo de periodismo. ¿Para eso qué hay que hacer? Para eso hay que independizarse de los grupos económicos, sobre todo, ¿no? Porque es verdad que los grupos políticos también mandan, pero bueno, desde la experiencia que tengo, que he desarrollado en dos campos, en el ámbito privado y en el ámbito público, también es cierto que los periodistas que trabajan en el ámbito público tienen más capacidad de plantarse, ¿no? Que en una empresa privada. Eso es así. Otra cosa es que lo hagamos porque yo creo que es que no hay capacidad de colectivizar ningún problema ni ninguna protesta a día de hoy, en ningún campo laboral, por decirlo así de alguna manera, ¿no? Entonces, yo quiero creer que somos parte de esa solución, pero para ser parte de esa solución tenemos que concienciarnos de que tenemos que contar las cosas de una manera reposada, y entonces ahí pongo otro actor sobre la mesa, ¿no? Que es el público, el lector, el telespectador, el joven que coge el aparato móvil para informarse, porque la manera de informarse ha cambiado tanto, probablemente muchos de los que estáis aquí todavía os sentáis delante de la tele, pero de una franja de edad para abajo no saben ni siquiera lo que es la tele, y cuando la encienden es como si encendieran un ordenador, porque de hecho las televisiones se han convertido en ordenadores, son Smart TV, ya no son televisiones, sino que tú desde ahí haces lo que te dé la gana, ¿no? Para hacer una información reposada se necesita tiempo, y la gente no consume con calma, la gente no se sienta a leer, la gente no se sienta a escuchar, la gente va al clic. Y el grupo empresarial que publica lo que quiere es cuantos más clics mejor. Entonces tú clicas en una noticia, ahora que estoy en un periódico digital, clicas en una noticia y eso ya supone audiencia, ¿no? Para ese medio. La última vez que estuve en Gijón fue justo en esta sala, presentando el periódico para el que trabajo ahora, y hace apenas 2 meses, ¿no? Quiero creer que me he metido en un medio que cree en la información reposada, y eso es así. O sea, se necesitan no informaciones de 2-3 párrafos que se leen rápido, porque como los lees en el teléfono, venga, de la que voy a comprar el pan ya me informé. No te has informado de nada. Has visto titulares y una realidad que si lees un medio de un espectro ideológico tienes un discurso, y si lees el del otro espectro ideológico tienes otro distinto. Y es que, insisto, yo creo que la realidad no es ni blanca ni negra, o sea, tenemos que compartir los matices y aunar posiciones. Sé que es algo muy utópico lo que estoy poniendo sobre la mesa, porque de verdad yo creo que el gran peligro de esta sociedad es la polarización que existe de el tú, el yo contra ti y tú contra mí. Y así yo creo que lo que realmente se pone en peligro es la democracia. ¿Cuántos grandes grupos de comunicación existen en España? 6, 8. 3. Sí. Yo quería matizar una cosa que salió aquí, creo que al hilo de lo que esto. Vicente, sí, ¿se oye? ¿Se oye ahora? Sí. ¿Así? Así se quiere. Lo que quería decir es que mencionaste la objetividad de los periodistas. Yo nunca pedí a la prensa que fuera objetiva. Le pido que sea independiente, que es distinto. Entonces a mí me parece bien que a veces sea conservador y monárquico, porque no va a ser, tiene derecho a tener una línea editorial. Además,
no confío en el periodista que dice que es objetivo. Eso que decía Jesús Armida al terminar el informativo es lo que ocurrió hace unos días. ¿Cómo que es lo que ocurrió? Es lo que me estás contando. No, lo que ocurre es que ahora la prensa no es independiente. Se ven perfectamente los intereses por todas partes. El periodismo, cuando dije que era parte del problema, que estaba diciendo que es también víctima del problema. O sea, no hay... ¿El problema cuál es? El problema, antes al mencionar las democracias más menos calidad, claro, los países muy desarrollados que están por debajo de España son países con una segregación de la población mucho mayor. O sea, la segregación que hay en Italia, del norte y del sur, mira que hay diferentes territorios en España, pero semejante cosa no se conoce. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Lo que está sucediendo ahora mismo es que cuando decimos que desaparece la clase media, creo que la gente no entiende lo que quiere decir esto, porque eso tiene que ver con la actividad del periodismo. ¿Clase media qué quiere decir? ¿Cómo se subsiste? Quiere decir, ¿quién subsiste? Subsiste el que tiene 5 cosas. Casa donde vivir, comida, no pasa hambre, educación a donde van los chavales, sanidad, ir a donde curarse, y vejez, una pensión. El que le falta una de estas 5 cosas es pobre. El que tiene las 5 subsiste. ¿Y qué pasa con el que tiene las 5 y algo más? Que puede de repente salir de aquí, tomarse una caña o tomar los camarones fritos. Ese plus, ¿cómo lo llamamos? Se le suele llamar bienestar. Podemos llamarlo si queremos libertad. Lo dijo alguna vez Julianita con otras palabras. La libertad empieza donde termina la subsistencia. Lo que está desapareciendo, al decir que la clase media está desapareciendo, queremos decir que lo que era bienestar, lo que era libertad, se está convirtiendo apenas en subsistencia o pobreza. Cuando la gente está en ese estado, cuando la gente pierde todos estos horizontes, viene el demagogo, el populista de extrema derecha, a meterle todos estos odios simbólicos, que es lo que acaba reventando las redes sociales. Tú pides calma, ¿qué más quisierais? Quiero decir, si sale una noticia determinada, entre que tú estás elaborando un reportaje como es debido, llevo 10.000 debates de Ana Rosa y hubo 10.000 trending topics de Twitter, tú no vas a tener ninguna influencia en esto. Hay que tener en cuenta, también se está hablando aquí de los grupos que están detrás. La extrema derecha está filtrando este estilo, se está filtrando en todos los partidos conservadores, pero esto no es porque sí, es que estos son redes internacionales. Está Steve Bannon y 4 detrás de todo esto, y está haciendo esto porque tienen mucho dinero detrás. Es que para decir un mensaje tonto, simple, brutal y que funcione, tiene muchos estudios detrás. La publicidad no nos la vamos a inventar ahora. Somos un organismo hackeable. Tenemos una relación compleja de emotividad, racionalidad, que es muy fácil. Si tienes dinero y si tienes empresas que lo estudien, saben perfectamente qué mensajes crean esa pulsión que de repente te hace olvidar al rico y te concentra la atención en esa discriminación positiva para mujeres cuando yo llevo toda la vida pringado. O este discurso compasivo con inmigrantes cuando a mí me lleva machacando toda la vida, que es lo que alimentó a Trump con la llamada basura blanca americana. Todo eso. Entonces, bueno, quiero decir que el esquema es este, que hay en periodismo, lo que pueda. A mí me parece muy bien el subtítulo que tiene el diario.es, eso de periodismo que sabe todo, pero ese toque de resistencia, mientras encontramos una fórmula genial, me parece que hacer lo que se pueda. Sí. Bueno, si yo digo, a ver qué pensáis, si yo digo que los grandes grupos de comunicación forman parte del 1% de los más ricos de España, ¿es verdad eso o no? Sí. Bueno, pues el 1% tiene el 24,2% de la riqueza del país. No creo que vayan a tirar piedras contra su propio tejado, haciendo una información objetiva y veraz, ¿no? Digo yo. Pero es que ese 1%, si haces el no sé cuántos por ciento de ese 1%, nacieron ya ricos. Ya. Nacieron ya ricos. Y el discurso que están metiendo en todos sus medios es que el que es rico, por algo será, se lo ganó, y el que es pobre es que no supo competir. Y están continuamente con la creación de puestos de trabajo. Y además no sé por qué no hay un discurso
un discurso alternativo que es fácil de hilar y que la gente comprende. Mi padre fue un agricultor de Castilla. Vino a Asturias y aquí fue pues, un peón. Después, con aquel curso de peón, se hizo tornero. No creó un puesto de trabajo en su vida. ¿Y qué? ¿Qué menos dignidad tiene él? ¿Hay alguien en España que no entienda este discurso? Le cuesta tanto a la izquierda desmantelar ciertos tópicos con frases que la gente pueda entender y que pueda empatizar con ellas. Creo que hay este 1% más rico está envenenando el ambiente, envenenando con mensajes, pues eso, según el cual Rafa Nadal es un ejemplo para todos. Claro, mira dónde se llega con esfuerzo. Claro, los que no llegan es que no se esfuerzan. O sea, hay gente que está haciendo más esfuerzo que Rafa Nadal para no tener las 5 cosas que acabo de decir. Y están esforzándose tanto como él. Bienvenido sea que él gane Roland Garros y lo que quiera. Pero dice que esta cultura neoliberal, de que el que tanto vales, tanto tienes, pues eso viene, pues claro, es que ese 1% tiene todos los meses en la mano. Pero es que, por ejemplo, tú, ahora Enrique, recordabas el mensaje de Julia Anguita, ¿no? Tienes las 5 cosas y la libertad empieza cuando no tienes que subsistir, sino tienes elección de hacer algo más. Sin embargo, vivimos en los últimos 2 años de mandato de la presidenta de la Comunidad de Madrid un discurso totalmente distinto de lo que es la libertad. Y la gente se lo ha creído. Se lo ha creído porque, bueno, hablabais antes de las encuestas que publica hoy el diario País. O sea, no hay que ir más lejos. Le dan una mayoría absoluta arrolladora a una persona que arrasa con un discurso absolutamente simplista. Totalmente simplista. Entonces, claro que somos parte del problema. Somos parte del problema porque nos dedicamos a dar ese titular de lo que la señora Ayuso dice, pero no contrastamos que no es cierto lo que dice. Entonces, ahí está la manera de consumir la información, ¿no? La manera, yo creo que por eso meto el actor del que lee y el que recibe el mensaje que el periodista escribe. O sea, tenemos que conformar una sociedad más crítica, pero no solo, esa sociedad no se conforma solo desde los medios de comunicación. Se conforma desde la cuna, desde casa, ¿no? Es como la educación, el acoso escolar, que ha estado en los medios esta última semana ocupando primeras páginas de periódicos locales. En algunos casos os puedo decir que soy protagonista de algunas de esas informaciones que conozco muy de cerca y es absolutamente falso. Cosas que se han publicado y son falsas, son noticias falsas, pero están ahí y la gente va a creer que esa noticia es así y que el acoso sucedió de esa manera y de esa otra, ¿no? Entonces, se establecen esos debates en redes sociales que dicen es que, claro, los profesores tienen que educar en valores. Bueno, los periodistas tienen que decir verdades, sí, pero el niño tiene que saber cuáles son los valores y cuál es la verdad. Y eso se le enseña primero en casa que de la puerta para afuera, al menos es lo que yo creo. Ahora, ¿cómo llegar, que es un problema de la comunicación, cómo llegar al 50% de la población más modesta económicamente y decirles, por ejemplo, que Madrid tiene la renta por persona más alta de España y tiene la inversión menor por persona de toda España en educación y en sanidad? Por persona duplica Extremadura, que es la más pobre, duplica el gasto por persona a Madrid en sanidad. ¿Cómo llegar a la gente para decirles, mira, te están tomando el pelo? Pues haciéndolo. Lo que pasa es cuando Alejandro preguntaba cuántos grupos de medios de comunicación, cuántos grupos de comunicación en España, que dice así un ligero, eso a mí me salen 6. Posiblemente hay alguno más, pero hace muchos años había bastantes más. ¿Y cuál es el problema básico de esta situación? La concentración de medios. Los grandes medios fueron comprando poco a poco a los medios pequeños, a los medios medianos o
o simplemente un grupo grande se compra un grupo mediano y se concentran los medios y entonces el mensaje es más difícil. Y esa circunstancia, además, perjudica la calidad de la información periodística y también la perjudica el hecho de la precariedad de muchos trabajadores. En medios de comunicación, todavía estoy escuchando hoy la negociación que están llevando a cabo las organizaciones sindicales y los medios de comunicación que no tienen convenio propio para el convenio de prensa diaria y están haciendo movilizaciones que se llaman los miércoles negros, porque su salario es muy ligeramente superior al salario mínimo interprofesional. Y eso es una verdadera vergüenza. ¿Por qué? Porque además el mensaje que se da desde esos medios es un mensaje absolutamente terrible. Bueno, habréis visto y recordado que la gente ensalza muchísimo a Mancio Ortega. Es una persona maravillosa, que es un gran trabajador y que además dona dinero y dona equipos hospitalarios a las grandes empresas, a la sanidad pública. Y a uno se sorprendía que la sanidad pública no los quisiera, pero claro, es que todo tiene trampa. Aparte de que Mancio Ortega lo dona y en cambio tiene muy poco claro que deba pagar los impuestos, aparte de eso, resulta que dona una instrumental que necesita todos los recambios que pasen por una empresa que tiene. Dice, bueno, bien, un hombre inteligente, claro, es un hombre muy inteligente, pero podría pagar impuestos, ¿no? Que podría pagar impuestos. Pero hay un mensaje, nada subliminal, por cierto, es un mensaje duro y crudo, de que no hay que pagar impuestos, que hay que bajar los impuestos. Cuando se dice que hay que bajar los impuestos, lógicamente es a los ricos, porque los pobres pagan, bueno, en función de lo que coticen, de su salario, del porcentaje, y pagan Hacienda o no en función de eso. Porque claro, dicen, no, el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos, claro, el que los tienen, porque lógicamente los que más dinero tienen prefieren tener en el bolsillo bastante, tienen mucho más en los grandes bancos y sobre todo en los paraísos fiscales, eso es evidente. Pero resulta que los impuestos se bajan a los ricos y entonces estamos en una situación en la que impuestos como el impuesto de sucesiones o el impuesto de patrimonio, eso es una barbaridad. La derecha clama al cielo para bajar todos los impuestos. Pero resulta que, bueno, la derecha a la vez nos pide que hagamos el AVE, las carreteras, la sanidad, la educación. Bueno, si quieres concertar, hay que darle dinero, porque lógicamente los niños tienen que ir a una escuela que tenga valores y sobre todo determinado ideario. Y resulta que con ese dinero que tú no quieres pagar, ¿vas a hacer todo eso? Pues es muy difícil. Y ese mensaje de bajar impuestos cala. Es verdad que la gente no quiere pagar. En general no queremos pagar, no sé por qué. No nos damos cuenta de que si pagamos tenemos más recursos y más servicios. Creemos que está mucho mejor el dinero en nuestros bolsillos, pero si tenemos que ir al dentista, vamos a pagar una cantidad de dinero enorme, porque yo en estos momentos que me estoy trazando la boca, estoy esperando a que llegue la factura del dentista y bueno, va a ser un poco terrible. Habrá que pagarlo, lógicamente, porque los dentistas hacen sus inversiones y tienen unos aparatos modernos y quirúrgicos muy importantes y hay que... Pero hoy por hoy, en su día, la odontología no forma parte de los servicios de la seguridad social y es una desgracia. Ahora no la podemos meter de mano, pero poco a poco creo que la odontología debe empezar a estar en el catálogo de servicios y de prestaciones de la seguridad social. Poco a poco, empezar con los niños, porque la boca es fuente de muchas enfermedades y es un producto fundamental, no solamente para comer y para hablar, sino para cuidar el resto del cuerpo. Y ese discurso de que no hay que pagar impuestos, de que Amancio Ortega es un gran donante universal y que cuantos más medios de comunicación digan lo mismo, mucho mejor, pues es un discurso falso y que estamos pagando todos los ciudadanos, porque va en nuestra contra, evidentemente. A ver, vamos a ver, sí, voy a recoger parte de lo que estás diciendo. Antes preguntabas cómo pedimos el 50% más humilde, cómo hacemos las cosas, diciéndolas. Pero diciéndolas, yo no digo a los alumnos lo primero que se me ocurre.
minutos. Yo, cuando preparo cualquier que de clase, yo busco, primero, no empiezo por lo más importante. Yo empiezo por lo que pueda resultar más motivador, más sencillo, hasta llegar a lo más importante. ¿Qué es lo más importante que tengo que decir de Ayuso? Que dejó morir a ancianos en las residencias. Sí, y eso es lo primero que tengo que decir. Es decir, salimos de una pandemia que la gente está ahogada y ella viene, libertad, vamos a tomar una caña, agonías, que esté siempre igual, y yo le voy a hablar de ancianos muertos. Quiero decir, ¿este va a ser el mensaje de la población? ¿Hay que hablar de ancianos muertos? Sí, pero no lo primero. La izquierda está un poco acomplejada con esto de Ayuso, porque parece que dice estas barbaridades, la gente las come, luego es invencible, la gente es idiota. ¿Cómo creéis que perdió Pinochet el gobierno en Chile? Hay una película, que algunos la habéis visto, una película chilena, Cintura, no. Y ahí explica cómo echaron a Pinochet, en aquel plebiscito que hizo por presión internacional. Pues la oposición ganó exactamente igual que Ayuso. El mensaje no tenía contenido, era Chile, la alegría y la llama. Y todo variaciones sobre ese contenido. Y así echaron a Pinochet, porque Pinochet se empeñaba en hablar de cifras de exportaciones y cosas así. No, a Ayuso la puedes echar, pero claro, en las elecciones anteriores el PSOE no se presentó, o lo mismo presentaba a Ayuso. Y si el PSOE no se presenta, pues vale. En estas, todo lo que está diciendo del PSOE no se presenta. Con la broma esta que tiene entre Podemos y luego lo de Mónica García. Entonces, claro que va a barrer. Pero lo que no puedes hacer es creer que diciendo la verdad ya hiciste el trabajo. Es una cosa que le mata de la izquierda. No acabo de entender. Tienes que decir la verdad, claro, el discurso de esto tiene que incorporar la verdad. Pero insisto, soy profesor, yo puedo estar diciendo verdades como puños varios meses y ser un desastre en mi curso. No, la verdad es una parte de la cuestión. En el caso de la pandemia, hay un marco, con Ayuso funcionan dos marcos mentales. No vengas con fascismo que nadie se lo imagina, con tanques y camisas negras. Pero el marco de loca y el marco de choripija funciona. Entonces, claro, si enfocan las elecciones, se hubiera enfocado Madrid, la locura ya quedó atrás, y los bandazos. Ahora, di lo que quieras, avenida o lo que sea, y luego ya vendrán dentro de tu discurso los ancianos. Claro que se puede decir. El tema de los impuestos, el tema de los impuestos sobre sucesiones, la cosa está bien clara, pero tienes que decir algo conciso a la gente que entienda. El que promete bajar los impuestos te quiere quitar el médico. Punto. Sin excepción. Todos. Cuando dicen que quieren bajar los impuestos, quieren decir los impuestos de los ricos, no los tuyos, que además bastante te interesa a ti que te bajen los impuestos. Entonces esto tiene que funcionar. Impuesto de sucesiones. Vamos a ver, el dinero que yo gano al mes trabajando paga impuestos. El dinero que se gana sin trabajar, poniendo la mano al morir tu padre, no va a pagar impuestos. Esto la gente no puede entender. Luego ya vendrá todo lo demás. Los derechos cuestan dinero. Es decir, si yo tengo derecho, yo tengo el menisco roto, la ley dice que tengo derecho a la salud, pero porque la ley diga que tengo derecho a la salud, mi menisco no se arregla. Ese derecho tiene que sustanciarse en servicios que cuestan dinero, en hospitales, médicos, etc. Los derechos cuestan dinero. Y el dinero pues hay que pagar con impuestos. Y el que quiere quitar los impuestos es que te quiere quitar los derechos, te quiere quitar el médico, te quiere quitar todo lo demás. La libertad, la gente entiende perfectamente mensajes sencillos. El matón del recreo quería libertad para atormentar al gordo, y al bizco, y al patoso. Pero claro, el gordo no era libre. De libertad, claro, ¿qué más tienen? No es lo que decía Lenin, libertad para qué, es libertad para quién. Porque no hubo nadie más libre en España contemporánea que Franco. Pero para que todos fuéramos libres, algunos tenían que no ser desmesuradamente libres, evidentemente. Pero quiero decir que todo esto se puede decir, se puede articular si entiendes que además de tener verdades que decir, además de tener principios, tienes una pedagogía que hacer y tienes que regular los tiempos, incluso tienes que saber cuándo callarte. Sinceramente, yo después de la pandemia, nada más después de la pandemia, si en España estuviera todavía permitido fumar en sitios como este, yo no lo prohibiría, porque no me lo van a entender. La gente está hasta aquí y no quiere más prohibiciones. Garzón debería haber sacado el tema del chuletón en otro momento. La gente es muy fácil desmantelar el discurso diciendo ya viene esto de la izquierda, más prohibiciones, más obligaciones.
más no sé qué. No hay que hacer el papel de cargante, ¿entiendes? Y la izquierda entiende esto. Pero quiero decir que esto no quiere decir que tengamos que renunciar a nuestro discurso, sino que lo tenemos que estructurar. Voy a convertiros... Coincido básicamente lo que dice Enrique. Es verdad que hay que decir la verdad y se puede decir la verdad, pero hay que tener contenedores donde decir la verdad. Y a veces la concentración de los grandes medios y la situación de los grandes imposibilita decir no solo la verdad, sino dar los argumentos precisos para que esa verdad sea efectiva. Porque, por mucho, tú lo acabas de decir, Alberto Garzón dijo una verdad como un puño. La carne de granja estabulada es mala, muy mala. Y además, ya lo habían dicho expertos, pero a lo mejor no era el momento, o sí era el momento, pero resulta que los grandes medios aprovecharon la circunstancia para decir, este que está en un gobierno bolivariano y socialcomunista, se la va a tragar. Y se la tragó. Vicente, el otro día dijo eso mismo, Rodrigo Cuevas, y la gente que lo haya oído lo entendió mucho mejor que Garzón. ¿Por qué? Porque empieza por la parte positiva, les muestra en los prados. Él los tenía delante, pero da igual, pero los pensaba en los prados. ¿Qué tal es la carne que se hace aquí? Yo diría que es muy buena. Mejor o peor que esa que se hace a escala tan industrial. Yo diría que bastante mejor. Bueno, pues el que diga esto no es tu enemigo, es tu amigo. Esto lo entiende mucho mejor la gente que esto de ponerte en un pedestal, y lo dijo en muy pocos segundos. Quiero decir, y me cae bien Garzón, lo que quiero decir es que la tendencia que tiene la gente de izquierda es creer que mientras lo que diga sea coherente con los principios, tenga principios y sea verdadero, estoy haciendo lo correcto. Y no es así, es más, cuando en un foro de gente que más o menos podemos pensar que tenemos ciertas afinidades, no importa. Pero ten en cuenta que el que introduce la ideología en el razonamiento, la ideología explícita, va a parecer altanero a los demás. Eso no quiere decir que tengas que ocultar la ideología. La ideología tiene que ser como la cultura del sentido del humor. Si soy gracioso, tengo que decirlo yo. Y si soy culto, lo tendrán que notar los demás. Y si soy de izquierdas, que se me note. Pero no tengo que decir. No tengo que decir. Quiero decir, no puede ser mi argumento. ¿Por qué no la enseñanza concertada? ¿Por qué no la enseñanza concertada? No vale decir la izquierda quiere, que no va por ahí. La enseñanza concertada se eleva. Y si yo tengo un chaval que suspende porque no es muy listo o no soy muy listo yo, o es problemático, y me lo metes con todos los problemáticos, no me das una oportunidad. Esto me lo entiende muy bien, que en la enseñanza concertada se agrega y adoctrina y desregula. Y puedo contar, y no dije nada que no me pueda admitir alguien que ni siquiera se sienta de izquierdas, aunque espero que se note por todas las partes que soy de izquierdas, pero mi argumento no debe ser ese, porque entonces parece que estoy dando lecciones a la gente. Entonces, lo que quiero decir que hay que modular los discursos. Antes mencioné a mi padre, para decir esto de los puestos de trabajo. Al mencionar a mi padre ya no parezco un intelectual universitario listillo que te mira por encima del hombre y que en el fondo te desprecia. Que es la caricatura que hace la ultraderecha, muy bien estudiada, del típico izquierdista. Entonces, mete tu circunstancia. No verbalices valores. No hables a un paisano de barrio del cambio climático. No por lo menos desde el principio. Voy a convertiros brevemente en editores de un gran grupo de comunicación o de televisión. Yo quedé sorprendidísimo, no sé si fue hoy, si fue ayer, porque yo no vi nada de la coronación de Carlos III, de origen alemán, por cierto, no vi nada, pero hoy me tropecé en El País, hoy o ayer, ya digo, leí los dos periódicos, con las primeras 6 páginas dedicadas a ese sará, ¿no? Entonces, también en la prensa regional vi que había destacado muchísimo la indumentaria de la reina Leticia. Todas estas cosas, ¿cuánto espacio deben de recoger en un medio de comunicación, si es que deben de recoger alguno? Y estamos hablando del País que teóricamente es la prensa más progresista de la que se edita en papel, ¿no? 6 páginas, las 6 primeras, Carlos III, no sé qué. Sí, que no Entonces, era
sois editores ahora, ¿cómo recogeríais la coronación de este señor en Inglaterra? Mira, yo creo que con la coronación de Carlos III pasa como con la muerte de un papa y el nombramiento de un nuevo papa, o sea, Con la visita de Juan Pablo II a Valencia. Exactamente, todos estos temas, ¿no? que los periodistas hablamos de episodios históricos. Yo pensé que iba a vivir muy pocos episodios históricos en mi vida, pero os puedo asegurar que en los 22 años que llevo trabajando he vivido más que puede que mi padre, básicamente. Porque sí, me acuerdo cuando murió el papa, que era, vi morir un papa, pero es que al siguiente vino uno que se fue y tal, y seguía abriendo informativos. Voy, desde mi perspectiva personal, si yo fuese editora, en este momento, yo no abriría El País, compite en un ámbito nacional en el que todos abren con la foto de Carlos III. A mí, que los periódicos regionales abran con esa foto, sinceramente, yo no lo entiendo. No lo entiendo, ni lo comparto. Porque la prensa regional es una prensa cercana. Una prensa cercana que tiene que enseñar lo cercano. Eso lo primero. Pero es que estás hablando del país, pero es que estamos hablando de una retransmisión en televisión española de cuántas horas en la 1, de cuánto equipo que trasladaron allí y solo por el mero hecho de que es algo histórico. No sé para quién, supongo que para los británicos. Sinceramente, yo supongo que para los británicos. Entonces, creo que ahí está el problema de convertir, en el caso yo no hablo de prensa escrita, hablo de televisión, de convertir la televisión en espectáculo, toda la televisión. La televisión no hay diferencia entre lo que es un espacio informativo y lo que es un espacio de información. Y existen formatos para hacer retransmisiones de 4 o de 5 horas, de lo que sea, contando el modelo de quién viste a la reina, de quién viste a la reina japonesa. O sea, existen formatos para eso. Entonces yo no acabo de entender, y no lo comparto porque siempre he trabajado en información, nunca he trabajado en otro tipo de formato. Pero no entiendo en qué momento hemos perdido esa diferenciación. Porque eso hace que el público, que el telespectador, no sepa lo que está viendo. Y he de decir que en esa retransmisión había una periodista que puso un punto de calidad informativa que era Ana Bosch, con la que si la escuchabas te enterabas de un montón de cosas históricas que iban más allá de lo que ponían, ¿no? Pero yo creo que no se debe hacer una retransmisión con los servicios informativos de ningún medio de comunicación. Ya que me pones en el dilema de ser editor, yo con respecto a la coronación haría lo que hizo hoy el diario El País, porque ayer es verdad que el diario El País dio 6 páginas, pero hoy el diario El País abría en primera página con las durísimas críticas a las fuerzas de la represión y al primer ministro británico por haberle dado caña a los republicanos. Hombre, en el fondo yo creo que los monárquicos cometieron un gravísimo error y el primer ministro británico, que es eso de los de no sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió, porque es una persona que es natural de un país que fue expoliado por el Reino Unido, en ese sentido el país puso los puntos sobre las IES, porque es verdad que a los republicanos que protestaron, que no fueron muchos, fueron unos cuantos, pero les ha dado la posibilidad de ser unos mártires de la represión monárquica. Y yo lo enfocaría por ahí, porque esos aspectos son fundamentales. Vamos a ver, con la monarquía española no hubiera pasado, seguro. ¿Por qué? Porque aquí en España hay una conciencia republicana pequeña, pero mucho mayor que la del Reino Unido. Y a que a nadie se le ocurriría pensar que en la entrega de los premios Príncipe de Asturias, en la acera del frente, que hay muchas personas que están protestando por el espectáculo, a alguien se le podría ocurrir gasearlos, darles soletazos. Pues no se les ocurriría porque cometerían un gravísimo error. El error de magnificar una protesta que, siendo importante, no lo es tanto como quisiéramos. Sí, a ver, yo lo que haría, yo sigo pensando que tienes que pensar cuál es el voto de comunicación, cuál es lo que el público puede aceptar y no aceptar.
en la monarquía, y más en la monarquía británica, hay un elemento de exceso que para la población es un poco cómico. Yo tiraría por esa vía. Quiero decir, no puede un periódico de cierto tamaño, lo que es de ámbito nacional, no puede no mencionar el asunto. Pero, aparte de la ceremonia, pues tienes que darle, hay contenidos que yo daría instrucciones de que de alguna forma se tratasen. En una democracia, el rey y el jefe de Estado pueden no ser elegidos sin simbólicos de crisis de mentira. Y las tradiciones son fósiles de conductas pasadas. Y cuando tenemos un jefe de Estado simbólico y una cantidad de fósiles de conducta alrededor de él que alcanza cierto tamaño, empieza a ser gracioso el espectáculo. Entonces, por ahí lo incluiría fuera ya de la... La tecnología acaba ¿Qué puede tener la palabra fósil era por los reyes? Es que es un instrumento diabólico, esto es la alienación absoluta. Yo creo que buscaría digamos un reportaje que no sería el día que yo iría a publicar, ¿no? ¿Para qué te vas a desgastar? Pero sí con un distanciamiento del asunto. Creo que esto siempre que el tono de la noticia es importante. Mira, ahora no sé por qué se me cruzó lo que dijiste antes del bullying. No me gusta el tono de las noticias que dan porque es un tono plañidero, un tono de vaya por Dios, pero que se me ocurre, qué dolor. Cuando es un tipo de... Si lo que quieres es atajar el problema, el tono tiene que ser un poco más duro. Tiene que ser del tipo, esto no va a cambiar hasta que el terror no cambie de bando. Es decir, tiene que ocurrir que cuando a un chaval le pronuncias la palabra bullying, se cae. Es decir, cuando ves a uno empujando al otro y un profesor le dice, ¿estás haciendo bullying? Porque ahora mismo los que están haciendo bullying en Gijón tienen miedo. No digo estos protagonistas de este suceso, nos tienen miedo, pero nosotros no, porque nos están levantando una especie de mito que de repente saque. Entonces, pero si el tono, quiero decir, el tono es el terror, tiene que cambiar vamos, os vais a cagar. Si este es el tono que parece muy duro, muy bestia, empieza la cosa a solucionarse. No con tanta lloriqueo, tanto a dónde vamos a parar, es que tenéis que reflexionar, pero que ser buenos honestos, esto requiere un tono, bueno, un curso de línea. Pero quiero decir que yo el tono que daría sería, primero, no es el día que yo transmitiría contenidos republicanos porque no es un día que la gente se los consuma, marcaría distancias, incluso un puntín irónicas, y desde luego recordaría que un jefe de Estado solo, daos cuenta que la mayoría de los republicanos aceptarían un referéndum república-monarquía, lo cual quiere decir que la mayoría de los republicanos aceptarían que podría ser una democracia algo que tuviera un rey, pero con la condición de que sea un jefe de Estado falso, mentira, simbólico, un cartón piedra. Yo, en caso de un referéndum, haría una distinción. Los que voten monárquicos, apartados para allá en un estado diferente, y el resto una república. Bueno, ahora llevamos una hora y yo creo que es ya el momento de que ustedes participen y hagan alguna pregunta directa, breve, no se enrollen como yo, y aquí están los tres que pueden responder, ¿no? Y si tenéis algo más que añadir. Hombre, a mí se me quedaron muchas preguntas en el tintero, pero bueno. Vamos a ver. Víctor. Bueno, yo más que una pregunta concreta, quisiera hacer una reflexión. En estos momentos de la película estoy confundido con la palabra democracia. A mí me tocó vivir, por mi edad, el posfranquismo, el franquismo, la transición. Esto llega. No, pero se le ve bien. Llegas tú aquí. Yo no tengo tanta voz como tú, pero también puedo hablar así. Venga. Bien, la transición, etcétera, etcétera. En los albores de la transición creíamos que esto iba a ser una democracia de verdad. Entonces yo empezaría por definir qué coño es democracia, porque cuando habéis citado unos datos, quedé asustado con la puntuación que le dais a la democracia española, partiendo de donde partimos, porque cuando toda Europa era una democracia, nosotros
nosotros veíamos un belga, un inglés, un francés, mira, francés. Lo miramos, teníamos una cosa y tal. Y yo, bueno, yo después de ver el espectáculo de Inglaterra, digo, mierda con los ingleses, tanto que nosotros. Joder, aquí no llegaremos a eso, ¿eh? Tú lo dijiste, claro. Entonces, claro, democracia. Sí, pero en una democracia se supone que tiene que haber demócratas. Nosotros. Y yo... Perdona, el que acaba de entrar fue el que me llamó. y yo no veo eso de democracia. Habéis citado en Madrid. ¿Cómo es posible, por mucho que los medios de comunicación tengan una parte importante y demás, ¿qué gente coño hay en Madrid? Yo cuando Franco, yo estuve un buen tiempo en Madrid y era un Madrid bastante mejor que ahora. Ahora parece que están alienados, están... ¿Qué digo yo? Cuando ese individuo dice que tomar una cerveza, ¿estamos tontos todos o en qué coño país vivimos? Yo quisiera que me dijeras un poco la democracia, cómo tendría que ser. ¿Qué baremos tendría que para decir somos democracia o no somos democracia? Yo creo que España ahora mismo democracia no tiene nada. El Madrid de la transición era mejor que el Madrid de ahora y el Madrid de la República era mucho mejor que el Madrid de la transición. Pero, claro, pasaron muchas cosas y mucho agua bajo los puentes. Un consejo, nunca, o sea, cuando el análisis incorpora la idea de que la gente es tonta, o que la gente está para allá, el análisis no sirve. Ya no entro si la gente es tonta o es lista. Digo que eso no nos lleva a ninguna parte. La gente, hace un problema que está pasando con los progresistas, que tiene una parálisis ante la propaganda de la derecha muy curiosa. ¿Quién se puede creer en serio que por echar tal tipo de desodorante voy a llegar más? ¿Cómo puedo creer que por llevar tal tipo de gafas voy a mejorar en mi puesto de trabajo? Y lleva muchos años funcionando la publicidad. Y entonces ahora de repente nos asombramos de que funcione la publicidad. Pues no, la publicidad funciona. Y la publicidad no funciona porque la gente sea tonta, sino porque está muy bien financiada y estudia muy bien. Como digo, somos muy hackeables. Y lo que hay que hacer es estudiar cuál es el mecanismo que está funcionando y ver cómo se desmonta. Ahora, si a lo que llegamos que la gente es tonta, te aseguro que de ahí no vamos a salir. Luego, lo que acabas de preguntar, ¿qué es lo que es una democracia? Es que es un conjunto de cosas. Y en unas, yo una vez oía, estaba yo en Cuba, era Roberto Robaina, era el ministro de Exteriores, que era un poco la imagen más juvenil del gobierno. Y se atrevió a una rueda de prensa con periodistas extranjeros. Y él dijo, o sea, pensad algo así. Dice, es que claro, en esto que llamamos libertad, democracia, intervienen una batería de cosas. Y a ustedes les gusta insistir en aquella en la que supuestamente Cuba da suspenso. Pero no existen en otras que también constituyen la democracia. Que tus hijos vivan o se mueran, eso no es parte de la democracia. Que estudien o que no estudien, eso no es parte. El tío se manejaba bastante bien, porque lo que hacía era hablar en tono occidental con nosotros. Entonces, como digo, son un conjunto de cosas. Por ponerte un ejemplo, dos cosas evidentes que tiene que tener la democracia es: una, tiene que haber elecciones a votar, y dos, tiene que haber un juego de contrapoderes institucionales, porque el voto no lo puede controlar todo. Si comparas Europa con Estados Unidos, Europa es mucho más democrática que Estados Unidos en la votación, pero no en lo otro. La robustez institucional de Estados Unidos es tal que aguantó a una bestia como Trump 4 años. Quedó dañado, pero lo aguantó. Y otra cosa también con respecto a quién está mejor o peor. Yo me río primero, como todo el mundo, de la monarquía inglesa, pero yo vi en los speaking images ingleses, es decir, lo que sería aquí los guiñones, vi hicieron sangre con la monarquía, y eso aquí no se permitiría. Es decir, que los ingleses toleran unos niveles de ataque y de burla de los personajes de la realeza que aquí, vamos, se te echan encima del ejército. Entonces, por un lado tiene una desmesura mayor y por otro lado una tolerancia también mayor, a pesar de lo que parece. José Luis. Vamos a ver, que este país tiene un problema muy serio y muy grave con los medios de desinformación. Ya no son medios de comunicación, son medios de intoxicación, emiten bulos. Y
si para algo pudiera contribuir en la búsqueda de la solución del problema, la historia ayuda bastante a veces. En los años 30, aquí hubo un periódico que se llamaba Avance. Ese periódico era el periódico de aquel partido socialista y no la fotocopia que se diseñó en su tesis. Se liquidó a Rodolfo Llopis y con eso murió el Partido Socialista de verdad. Bien, aquel periódico de Avance estaba dirigido por un director, que era Javier Bueno, que lo fusilaron en la guerra. Pero yo me fijo en una cuestión muy importante. Un periódico con pocos medios, pero que hacía una edición diaria, y que había unos fortísimos periódicos de la derecha. Sin embargo, había una clase obrera que en las cuencas mineras rechazaba completamente los periódicos de derechas y leía todos los días en gran cantidad el Avance. Y se interesaba. Evidentemente, no se puede reproducir aquella situación a hoy. Yo creo que sí hay cosas que podemos aprender. Sí hay cosas que podemos aprender. Porque si los medios de hoy pueden contar mentiras, es porque hay una masa dispuesta a aceptar esas mentiras. Mientras que en las cuencas mineras de los años 30 rechazaban todo lo que le pudiera contar los periódicos de derechas y se dirigían directamente al Avance, porque se sentían representados por ese medio. Deberíamos de estudiar esos casos, esos fenómenos. Hombre, la desinformación, yo hoy no entré a verlo, pero me llegó, no sé si en el instrumento diabólico o en otro sitio, en el ordenador, me llegó una noticia, que decía cuánto dinero ahorra la sanidad privada a la pública, a la sanidad pública. Naturalmente no habría esto, ¿no? Pero esos son ejemplos de, probablemente, digo yo, de desinformación clarísima, de orientación del consumidor, que somos nosotros, para convencernos de que la sanidad privada es buenísima para todos nosotros. Y es que esas noticias que te llegan a ti al teléfono, ni siquiera las elige el medio que edita esa noticia, sino que es un distribuidor como Google el que decide qué noticias te llegan a ti al teléfono en función de lo que tú has visto en tu dispositivo, de con quién has hablado. O sea, ya ni siquiera los periódicos dirigen su información a través de los teléfonos a la audiencia, sino que hay unas herramientas superiores que te tienen completamente monitorizado y a ti te llega eso y a otra persona le llegará a otro. Se equivocaron porque no creo que a ti te convenzan en eso, pero lo intentan y hay ciertas noticias... Una cosa que se me olvidaba. Creo que tenemos que tener por principio eso que dicen, que no a todos se le puede engañar siempre. Yo perfectamente sé buscar noticias y medios, que los hay, que hacen unos análisis y que transmiten noticias objetivamente. Esto ha surgido y se ha agudizado a raíz de la guerra. El que quiera encontrar buenas informaciones, no digo que cuenten la verdad porque eso es muy difícil, pero objetivamente, periodísticamente sanos, lo hay y lo encuentras. Sí, claro que lo hay. Sí, lo que pasa es que una cosa que dijiste muy importante, que es que la historia ayuda a veces, no, la historia es necesaria siempre, pero ellos la estudian, quiero decir, ellos no quieren repetir el error del Avance, saben por dónde qué tipo de miedos, qué tipo de furor pueden escarbar, no hay nada que esté aquí improvisado. Y respecto de esta noticia que dices, yo sigo lo mío, hay que hacer pedagogía, lo siento, pero si no de otra manera, si tú dices una frase que sepas seguro que van a reproducir y luego viene el funcionamiento, funciona.
Yo ante eso, ¿qué diría de la sanidad privada? Yo diría, la primera dosis de heroína siempre es gratis. Viene aquí el grupo Quirón, pues claro, ya sé que vamos a mejorar. Empiezas a contratar con ellos operaciones y todo va más ágil. ¿Y cuánto le cuesta al Estado contratar con ellos? Más o menos que las operaciones propias. Pues no tiene por qué ser más. Entonces tú notas que estás mejor atendido y que al Estado no le cuesta más, de momento. Porque luego, ¿qué ocurre? Que a mí me operaron de cataratas. Si hubiera ido por la privada, me hubiera costado 2.000 euros. Bien. Pero en cuanto la privada socave a la pública, no serán 2.000, serán 15.000. Cuando ya no haya Estado. ¿Qué crees? ¿Que el grupo Quirón, cuando ya no tenga el Estado capacidad de hacer operaciones de corazón, se las va a cobrar al Estado al mismo precio? Entonces, por eso, pero lo primero que tienes que decir, la primera dosis de heroína es gratis. Claro que al principio es gratis, claro que sí. Luego ya vendrá. Luego además, en este caso es muy fácil decir, no estoy suponiendo nada, es un hecho en muchos países y aquí lo estáis viviendo con la odontología. Como está a precio de mercado, pagará, a ver si la puede pagar la Seguridad Social. Pon tú las cataratas y el corazón a precio de mercado, a ver si lo puede pagar. Claro, es que es un mercado. ¿Por qué cuesta 2.000 euros la operación de cataratas? Porque hay un monstruo público que las hace casi todas, entonces queda para el lucro un poco. Si ese monstruo público no lo pagas, el precio de mercado ya no son 2.000, esos son 15.000. Por razones estadísticas, mi mujer y yo podríamos necesitar entre los dos cortamos 4 ojos, entonces habría que decidir qué 2 ojos salvamos. A esos precios. Yo diría que uno cada uno, pero el tema de la democracia yo creo que es la palabra clave, ¿no? La democracia. Estamos hablando de ella, ¿no? En el 15M había dos eslóganes que definían ese movimiento, ¿no? De los indignados. Lo llaman democracia, no lo es. Y también decíamos, no nos representan. Las instituciones no nos representan. Estábamos haciendo una crítica tremenda, ¿no? Y entonces yo participé en el 15M, algunos nos preguntamos, ¿por qué no es una verdadera democracia? ¿No? ¿Qué es la verdadera democracia? Y llegamos a una conclusión. No es una verdadera democracia porque en Europa y en el mundo se impuso lo que se llama pensamiento único. Es una expresión que acuñó Ignacio Ramonet en los 90 para definir que la ideología, el pensamiento liberal se había impuesto en el mundo y se llama pensamiento único. Es decir, estamos bajo ese pensamiento único que no es democrático. Que puso en marcha la revolución conservadora de Thatcher, Lula, esos años. Entonces podemos decir que no hay verdadera democracia porque la derecha ganó la batalla ideológica e impuso el pensamiento único. Y por eso estamos perdiendo todas las batallas. Ganó esa batalla. Y hay que preguntarse, ¿por qué hemos perdido? ¿Por qué ganamos? Es la gran pregunta, ¿no? ¿Dónde están las causas de todo esto? La respuesta que yo doy, algunos analizando esto nos da, es que hemos perdido esta batalla porque la izquierda no dio esa batalla ideológica. No la dio. ¿Quién dio esa batalla ideológica? ¿El PSOE la dio? No la dio. La izquierda no la dio. Pero la mitad intentó ganar. Bueno, la mitad fue excluida. Se dio en Europa, no la dio. Es decir, yo hago una autocrítica. Porque, o sea, podemos criticar al enemigo, pero el enemigo ganó la guerra. El problema es que nosotros no dimos ni la batalla. Entonces yo creo que habría que sacar como conclusión, vamos a cambiar, vamos a dar mucho más importancia a la teoría, a las ideas, a la formación, etc. No solamente los medios de comunicación, por supuesto, pero también los partidos tienen que formar a los mexicanos. No se forman. No sé qué es un PSOE, que dice la vida, se descuida la batalla ideológica. Los partidos y los movimientos sociales de las asociaciones, hay muchas asociaciones, pero no dan la batalla ideológica. Luego está el nuevo feminismo, el ecologismo, la defensa de los palestinos, pero hay que enseñar lo que es la democracia. Yo, la conclusión a la que he llegado hace mucho tiempo es que el problema es que no sabemos lo que es la democracia. Y si no sabemos la democracia, los ciudadanos, no la podemos practicar. Para mí la democracia es la gran desconocida. Y hay que usarla.
lo que es la democracia, lo que significa, cuáles son sus valores, es una forma de entender el mundo, es una forma de tener una ética concreta. Pues hay que enseñarlo, si no lo sabemos, ¿cómo lo vamos a hacer? Es decir, yo creo que hay un problema, un fallo de la izquierda, que no dio la batalla ideológica, y que habría que corregir ese fallo y por todos los medios, no solamente los de comunicación, que estáis limitados, como decís, pero los políticos de izquierda, ¿qué limitación tienen? ¿Cómo hacerlo? Yo sacaría como conclusión eso. Yo creo que la izquierda tuvo dos problemas, pero uno puede ser un poco más importante de lo que estás insinuando. La izquierda tiende a creer, o tendió a creer siempre, que lo que está conquistado es irreversible. Y entonces, ¿qué ocurre? Que como ya está cierto nivel de libertad, cierto nivel de bienestar, de reparto, eso ya no tiene vuelta atrás, eso no es verdad. Eso uno. Dos, tienes razón en que la izquierda no dio la batalla ideológica, pero cuidado como la dio la... No estoy hablando de la extrema derecha, estoy hablando del neoliberalismo. Lo hizo con mucha paciencia, mucha paciencia. Para que sea un verdadero cambio cultural, no tienes que ir de frente, tienes que tener lo que decía Woody Allen, estar ahí. Fíjate que la mayoría de los think tanks educativos tiene detrás a bancos. No es que el banco financie un think tank educativo para meter su ideología de golpe. No. Creo que estás en el ambiente del banco y pueden meter a gente de izquierdas que digan cosas muy rojas y demás, da lo mismo, pero poco a poco van cambiando. Yo, como pertenezco al mundo de educación, un ejemplo, digamos, de cómo trabajo el neoliberalismo es el informe PISA. ¿Cómo se llega a convencer a todo el mundo de que el informe PISA es inevitable? ¿Cómo convences a todo el mundo de que los demás están convencidos de la bondad del informe PISA? Cuando el informe PISA se basa en cosas que son comúnmente rechazadas. Eso es un trabajo de mucha calma. Digo, cosas comúnmente rechazadas. A una persona cualquiera de la calle le preguntas, imagínate que eres tan rico que sabes de sobra que tu hijo va a ser rico toda su vida. ¿Querrías que estudiara? ¿Qué crees que te van a contestar? La respuesta es que sí. ¿Y eso qué quiere decir? Que el común de la gente sabe que en la educación hay algo más que riqueza, o que sueldo. Sin embargo, el informe PISA está basado en que lo que tiene que puntuar, las competencias que tiene que puntuar son las que inciden en la parte productiva. A mí me sobran 15 kilos. ¿Es este un dato de salud? Si el informe PISA fuera sanitario, diría que no. ¿Sería yo mejor profesor adelgazando? ¿Qué oficios haría yo mejor adelgazando? Muy pocos. Como no incide en el aparato productivo, pues entonces ya no es un dato. Pero ¿cómo consiguió el informe PISA llegar a esto? Pues poco a poco, con muchos grupos de trabajo, con mucha presencia, no con una propaganda directa. Entonces, claro, esa batalla ideológica que dices, hay que darla con mucha más paciencia de la que se da, con mucha más presencia en más sitios y con más calma. Pero sí, el cambio es profundo y aprovechar las debilidades del sistema, porque ya se está manifestando el neoliberalismo. Yo quería, no sé. Sí. Bueno, yo al hilo de recordar al compañero, el mismo año de la batalla ideológica, de la presencia en las calles de tanto sector, de toda la condición, del 15 de mayo, las elecciones las ganó el PP. Una observación. Ya a mí me preocupa sobremanera desde hace mucho tiempo. Se dice la frase esta comúnmente, no hay cosa más ridícula tal que un obrero de derechas, no sé qué. A mí me preocupa sobremanera que la inclinación de la oreja a la hora de escuchar, de poner el oído a qué discurso se hace, a qué tipo de tal, lo que se llamaba en otros tiempos la clase obrera, el bloque dominado, lo que se quiera llamar, pone en una cuantía importante, quieren oír, o lo digo con pregunta, es que no quieren oír ese tipo de discurso, que se traslada, que se traduce en la intención de voto, que se traduce en los comentarios que oyes en los bares, en la calle, tal y cual, repitiendo, reproduciendo la voz de su amo, que sería su vida. Y esa es para mí la gran preocupación, por eso me interesó sobremanera el libro que publicaste, Enrique, y algunas de las acotaciones que hice, ¿no? Porque me preocupa sobremanera que los que no tendrían nada que perder pongan el oído a todo ese planteamiento, a todo ese tipo de televisiones, de medios, de espectacularización de la información, todas esas. Pero mira, es que hay que entender
hay que entender cuáles son las debilidades que se explotan. Como te dije antes, mi padre fue agricultor, dejó de serlo, vino para Gijón. Para mí Castilla siempre fue un sector que iba de verano. Mi padre era para ellos de la industria, decían ellos. Y mis tíos agricultores se sentían agraviados por gente como mi padre, cuidado cariñosamente, no es que le atribuyan nada. ¿Por qué? Pues porque todos los veranos íbamos por ahí unos cuantos días y ellos no se podían separar de los animales que tenían. Porque mi padre cuando enfermaba, pues no iba a trabajar y seguía cobrando. Ellos no podían enfermar salvo que algún primo les hiciese la cosecha. La cuestión es que en ese pueblo había gente que no había trabajado en su vida, que vivía de rentas, en un pueblo muy pequeño. Pero ¿por qué los agraviaban a mi padre, los de la industria, y no los propietarios? Porque la gente tiende a comparar lo comparable, a lo incomparable. Entonces ellos notan el agravio por comparación con lo comparable. Entonces esta es una debilidad humana que con un buen aparato detrás se sabe explotar. No se trata de que la gente preste oído a esto o a la más allá. Es que es muy fácil convencer a gente de la calzada donde yo me crié. Es muy fácil convencer a que gente como yo son los listillos, que te miran por encima del hombro, que en realidad no saben nada de ti y que te menosprecian y que están claro. Ellos como están a lo que están al calentamiento global y a las chocaditas de estas que saben a ellos de esto. Esto entra más fácil que cualquier crítica a Amancio Ortega. Pero no porque sean mala gente, es que el demagogo, que no se lo inventa él, le viene, como digo, de mucho más arriba, es internacional el mecanismo. El demagogo explota debilidades muy humanas y construye con ello un discurso. Y lo que tenemos que hacer los demás es, en vez de desesperarnos y pasmarnos y decir cómo es posible, cómo puede ocurrir que Isabel Ayuso, es estudiar la situación y ver por dónde hay que elaborar una estrategia. Que la hay. A mí, yo conocí al que llevó la campaña de Boris en Chile, Johnny Adelson. Y tuvo exactamente la misma propaganda en contra que tiene la izquierda en Madrid, la misma, con las mismas razones. Y dijeron, pues vamos a dar esta batalla, pero la dieron con muy buena cabeza. Y nos enseñó ahí algunos anuncios que tenía, y bueno, esta gente estudió muy bien y ganó morir las elecciones. Claro que se puede hacer, pero esto hay que estudiarlo, no basta con decir, no sois brutos, no veis que este os perjudique, además tienes que hacer, eso es una estrategia, pero es que además la izquierda suele creer que la comunicación es la parte sucia de la política, vender la moto, el marketing. Es que, como dije ya varias veces, soy enseñante, yo me dedico a eso, a ver cómo decir las cosas de manera que me las entiendan mejor y sobre todo que les motiven más y que les haga agradable o apetitoso seguir explicando esto. Y esto no es manipular a nadie, es la parte... Yo no entendería la expresión de una clase bien dada pero mal explicada. Si está mal explicada, no es bien dada. Una política bien hecha y mal comunicada no está bien hecha. Entonces, yo digo que tenemos que superar esta fase de asombrarnos y de pasmarnos y estudiar un poco. Y algunos estudios, al hilo de la intervención anterior, algunas estrategias requieren ciclos mucho más largos que los ciclos electorales, porque lo que hizo el neoliberalismo es algo más que ganar elecciones, es un cambio cultural y eso no se consigue por propaganda directa, se consigue por muchos canales separados. Quería preguntar que ahora tenemos una juventud, Twitter, TikTok. ¿Cómo dijiste? ¿Una juventud qué? Que maneja Twitter. No, Twitter. Estaba hablando de Twitter, TikTok, Twitch, toda una serie. Instagram ya está quedándose, ya no, son etapas. Facebook ya es el Pleistoceno. ¿Cómo tiene, por ejemplo, un medio como el diario.es, que está ahí y es intergeneracional, porque hay generaciones que ahora acceden ahí, ¿no? ¿Cuál es la estrategia? La estrategia de todos los medios, no solo del diario, es intentar utilizar todos esos formatos que tú dices para llegar a la gente joven. Pero
eso tiene un peligro, y es que si el mensaje de un artículo corto ya se queda casi vacío, imagínate cómo contar algo que tiene muchas aristas en 240 caracteres o en un vídeo que no puede durar más de 40 segundos. La única estrategia para trasladar esos mensajes es ir a lo que dice Enrique, al sentimiento. O sea, no, en realidad, al final, te tienes que dirigir a la emoción del que te ve, al enganche, porque si no, no te van a seguir. El diario ha puesto en marcha hace poco un canal de TikTok. Yo no tengo TikTok. No me lo descargué, pero sin embargo, cuando empecé a trabajar aquí, mi hija me dijo, pues yo sigo ese periódico donde estás tú. Y dije, ¿y sigues al periódico? Y me dijo, sí, y me enseñó los vídeos y me quedé como diciendo, madre mía, yo estoy pensando en escribir artículos profundos de 20.000 palabras, pero mi hija consume el diario en 30 segundos. Entonces, la reflexión que hacías tú antes de la democracia, lo primero, yo creo que es fundamental lo que has puesto tú sobre la mesa, que es explicar qué es esa democracia. Porque la gente joven, de 20 años para abajo, la gente de 18 años que vota el 28M, no sabe que, de verdad, no sabe que hubo un momento en el que no hubo democracia. Este es el gran peligro. Y eso pasa. Eso pasa. Y aunque en los colegios haya asignaturas de historia, yo no sé si es que está o mal orientado o mal planificado, pero no ven el peligro del retroceso del que habla Enrique, que existe. Ese retroceso existe porque yo soy de una generación que he vivido muy bien. Yo he tenido oportunidades que no voy a poder darle a mis hijos. Mis padres pudieron dármelas a mí, pero yo sé que hay mucha gente de mi edad que no va a poder dar esas mismas oportunidades a mis hijos. Pero a ellos tampoco les importa. Lo llamativo es que tú solo dices y dices, no pasa nada, yo vivo bien. Y dices tú, bueno, vives bien hasta que dejes de vivir bien. Porque a lo mejor cuando tú tengas mi edad, estás en una situación todavía mucho peor a la mía, que la mía es buena, he de decirlo. O sea, hablo de mi generación. Estoy entre los 40, llegando a los 50, pero de los 40 a los 50. Entonces, claro, esa gente no sabe lo que es la democracia. ¿Y cómo les explicas la democracia? En un vídeo de TikTok. Claro, es que tienes que reinventar el mensaje. Y imagino que los neoliberales han sido mucho más listos y lo han reinventado antes. Pero hay que ir por ahí. Hay una pregunta. Rechazo lo de neoliberal. Es otra batalla que nos han ganado la derecha. Siempre estuvieron en contra del liberalismo. Siempre estuvieron en contra del constitucionalismo. Tenemos que rescatar esto. La palabra liberal nació en España, un partido que se oponía al poder absoluto de la monarquía. Ahora resulta que son liberales. ¿Cómo? ¿Cómo? No, los liberales somos nosotros. Somos los que creemos en democracia directa, democracia popular, justicia igual para todos. Pero claro, yo también creo en algo que va más allá, que es en la igualdad y en la equidad económica. Y esto no es un discurso electoral, no me presento, pero hay estudios muy serios en el mundo que demuestran que en los países occidentales, los ricos, después hablaré de las culpas de la izquierda también, en los países occidentales la mayor equidad se produjo después de la Segunda Guerra Mundial y hasta el año 80 aproximadamente. Y tengo cifras aquí. Desde el año 80, finales de los 70, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan acaudillando la embestida de los reaccionarios, no de los liberales. También sí, con la ayuda. En la prensa que antes citaba José Luis Iglesias, en el Avance y la prensa de la época progresista, ni siquiera los llamaban reaccionarios, los llamaban cavernícolas.
Bueno, yo soy mucho más moderado. Me gustaría que se llamara a estos partidos los partidos reaccionarios, porque están siempre reaccionando en contra de cualquier medida progresista y abierta, continuamente. Los liberales somos nosotros, no ellos. Y hay más, las culpas de la izquierda. En la Universidad de Wisconsin, hace 40, algo menos, 30 y tantos años, yo tenía un compañero español, navarro, muy conservador, muy reaccionario. Conservador, reaccionario, está bien, liberal no, que me decía, argumentaba contra la Unión Soviética y todo esto, y yo le dije, mira Ángel, es más fácil que haya un cambio en la Unión Soviética, estoy hablando del año 86-87, que en los Estados Unidos. Dijo, ¿cómo? Allí es imposible, aquello es una dictadura. Digo, sí, pero la mayoría del pueblo sabe que están en una dictadura. Y la mayoría de los norteamericanos están felices en este paraíso y no intentan modificarlo, la mayoría, ¿no? Hoy día, en el mundo, la mayor desigualdad económica entre los grandes estados está encabezada por Rusia, que a mí me parecía imposible, ahí yo fallé radicalmente, porque argumentando con este amigo decía yo, bueno, lo que pueda haber en Rusia es que se consiga la democracia, las libertades individuales, libertad de opinión, etc. Pero económicamente está todo en manos del Estado. Eso es imposible de destruir. Lo han destruido. Hoy día el país más desigual del mundo, donde el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza, es Rusia. Y China va cerca de ellos. Eso lo llamábamos el socialismo real. Era absolutamente irreal. ¿Por qué? Porque a lo mejor muchos renunciamos a esas libertades formales de la burguesía. La burguesía fue el elemento dinamizador en el siglo XIX y lucharon por las libertades y por elecciones y por democracia y por constitución. No era una burguesía económica, era una burguesía intelectual probablemente, ¿no? Pero esos valores deberíamos de rescatarlos la izquierda. Yo, sinceramente, en España estoy bastante satisfecho de la libertad individual que tengo, pero estoy totalmente insatisfecho de las diferencias económicas que hay en el país. Y entonces, una democracia tradicional, liberal, con elecciones, tal. España es una república de trabajadores de toda clase, que se organizan en régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. Y la democracia es soberanía popular y derecho a elegir y controlar a los elegidos. Participación, solidaridad, respeto a la diversidad, igualdad y equidad económica. Y estos son, lo que leí en primer lugar, el primer artículo de la Constitución Republicana de 1931. Eso hay que rescatarlo, luchar por ello y a través de eso luchar para que los 1000 millonarios, tengo aquí unas cifras brutales, los 1000 millonarios del mundo, los que tienen más de 1000 millones de fortuna, aumentan 2.000, entre todos ellos, 2.700 millones al día su fortuna. Estos son alrededor de 900.000 millones al año. Aumenta la fortuna de los 1000 millonarios. En el otro extremo, los más pobres de la humanidad, que son África, Latinoamérica, gran parte de Asia y los pobres de Europa, siguen pagando el pato a estos señores. Hay cifras recientes sobre el aumento de precio al consumo de alimentos y todo esto, y eso lo hizo Comisiones Obreras en España. El 80 y tantos % de esas ganancias van a los menos, van al 1% de la población. Y así estamos. Esto la palabra, me parece que ya son... Sí, perdón por el... Cambiando un poco de tercio y al hilo de lo que decía Enrique de la tranquilidad, la paciencia y tal.
Me acordé un poco de la viceministra Yolanda Díaz, que me parece una persona tranquila, con paciencia, y a mí concretamente me gusta. Me gustaría saber qué relación tiene con los medios, o qué relación tienen los medios, ¿cómo la ven? ¿Cómo la ven? A Yolanda Díaz, sí. Tiene una relación con la que ella tiene que tener cuidado. Con la que quiere tener cuidado o tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado, porque la relación de los políticos con los medios es más compleja de lo que parece. Podemos, durante 2 años, consiguió que la prensa hostil pusiera los titulares que le convenían. ¿Vale? Vox, claro, poco a poco va entrando, pero no vamos a decir que el país sea de Vox. Y sin embargo, Vox consigue que el país ponga los titulares que le convienen. ¿Vale? ¿Ahora qué ocurre? Hubo un cierre mediático contra Podemos muy intenso, que llegó al punto de que grupos como el Grupo Prisa hayan blanqueado la extrema derecha de una manera muy curiosa. Y es que no decían contra Vox nada que no pudiera ser aplicado inmediatamente hacia Podemos. Entonces, claro, para decir que son iguales y que la misma frase te valga para uno que para otro, pues tienes que saltar por encima de muchas cosas. Cosas tales como el racismo, como el machismo, como el clasismo, como la violencia y muchas cosas. ¿Cuál es el problema con Yolanda Díaz? Que la prensa, vamos a situarlo, diría el Grupo Prisa, la prensa del establishment, vamos a decir así, está siempre buscando al Podemita bueno para fustigar con él al Podemita malo. A Rejón lo utilizaron así, pero Rejón nunca llegó a tener la presencia pública de Yolanda Díaz y las posibilidades de Yolanda Díaz. Entonces Yolanda Díaz tiene que tener cuidado, porque algunos abrazos pueden ser el abrazo del oso. Y esta imagen que se vendió de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, casi como un cambio electoral, no le beneficia en nada. Está siendo bastante lista, creo, pero ese fenómeno está sucediendo, está constantemente. Pero fíjate cómo diferencia. Mónica García, creo que no debería haberse presentado a las elecciones, pero bien lo hizo. Si eso lo hace uno de Podemos, lo hubieran crucificado todos los días en todos los matinales de televisión. Pero están como, no es que quieran favorecerlos, es que utilizan al Podemita bueno para demonizar al Podemita malo. Y por ahí no creo que haya tenido mucha incidencia, pero hay ciertos sectores de la izquierda que no perciben a Yolanda Díaz como la izquierda resistente. Y realmente Yolanda Díaz en el gobierno, primero fue la que se tuvo que batir con los temas más habituales de la izquierda clásica: salarios, negociación, trabajo, etc. Fue la que visiblemente tuvo que mantenerle el pulso al elemento más neoliberal del gobierno, que es Calviño, Nadia Calviño. Y más de una vez le ganó el pulso. Y a pesar de todo, precisamente por esta cuestión, por este punto que tiene de comunicación, de marketing y demás, una parte de la izquierda que va a percibir lo bastante resistente. Entonces tienen que regular bien ese dial. Ahora, con respecto a, hay una cosa en la que sí está teniendo éxito, y es que no le está consiguiendo la caricatura. Porque a Pablo Iglesias le consigue la caricatura, a Irene Montero también. Pero ¿qué van a decir de Yolanda Díaz? De momento, llamada comunista no funciona. Y no encontraron todavía, están tanteando, pero no consiguieron todavía... Yo creo que es más dura que Pablo Iglesias y que Montero. O sea, es una mujer que sabe muy bien dónde está y a dónde va. Pero muchas veces es el encaje con los tiempos. Podemos, cuando apareció en 2014, se necesitaba un provocador como Pablo Iglesias. Porque la bomba que fue aquello tiene que ser así. Pero ahora mismo Podemos no puede provocar. La provocación es de extrema derecha. Entonces ahora lo que se necesita es alguien como ella. Es lo que resulta... Con muchas armas como las que tiene enfrente. Es que como no tengas si tú eres muy valiente y vas con una espada y te enfrente no es tan valiente, pero con una pistola, pues entonces te da lo mismo. Hay lo que tienen que hacer, bueno, tienen que repartir juego, porque tú mencionaste ahora el TikTok y todo esto. La batalla se juega en muchos frentes y tú no puedes servir para todos. Hace un rato estuvimos hablando de la monarquía y del exceso de la monarquía británica y demás. Claro, en Twitter, cuando aparece la imagen de Froilán con aquel supercoche,
que la gente se escandalizó, pues Gerardo Tefé, en muy pocos caracteres, nos pone ahí: ¿y por qué Froilán no va a comprar el coche que le dé la gana con tu dinero? Pues claro, este tweet tiene un efecto sobre la monarquía mucho más intenso que cualquier razonamiento extenso que hagas. Pero Yolanda Díaz no tiene por qué ser quien ponga ese tweet, pero tiene que tener un equipo. Un equipo que le diga cómo mover. El equipo que tiene Ayuso, Claro. Miguel Ángel Rodríguez. Claro. Ahí está Ayuso. A ver, Casero, Sí, solamente no hablo más. Tenemos 15 minutos para preguntas rápidas y respuestas rápidas. A ver, yo soy Juan Casero de Tribuna Ciudadana. Estoy encantado de asistir a este acto. Philippe Petit, en su teoría sobre el republicanismo, nos dice que hacer república es cualquier forma de participación ciudadana en el debate político. Y yo solo quiero deciros, a los del Ateneo Republicano y a todos los ponentes, que os felicito por hacer república. Gracias. Yo para terminar, yo quería preguntar, ¿hay algún medio que sea republicano? Habla más alto para que Sí, te oigan atrás. dos preguntas. ¿Hay algún medio de comunicación que sea republicano? Una. Dos, ¿cómo debe de ser ese medio hoy en día? ¿Sabes el medio influyente que primero percibí como republicano? En los años 90, cuando estaban acosando tan duramente a Guillermo Felipe González, fue El Mundo. Sí, pero por una razón. No sé si recuerdas la época de Mario Conde. Esa época parecía muy propicia para aventureros. Para que viene Mario Conde, o como se llama el todo el mundo, salvadores, que lleguen y se dan con... Pero claro, tienen un problema, y es que la plaza de jefe de Estado está ocupada y como no te hagas por un partido no puedes ser presidente de nada. Entonces, el diario El Mundo, por un momento que Pedro J. debió creer que él podía caciclar en la jefatura del Estado, pero esto le estorbaba la monarquía. Y yo me acuerdo, me llamaba la atención porque era siempre un diario tan conservador, ridiculizado continuamente a Juan Carlos I. Pero él no era por todo esto que se dijo que es la República y la que acabo de recordar tan eficazmente, sino porque lo que quería era que no hubiera esa figura ahí y que el aventurero de turno con el que él pudiera llevarse bien pudiera llegar a eso. Y ahora mismo no sé quién hace carta de la República, y quiero creer que ya es republicano. El diario, su estatuto de público. Otra cosa es que no sea, su línea editorial no sea batallar con la República, pero bueno, yo diría que sí, influible, yo diría que es republicano, ¿no? En fin, los cuantos, me imagino. Los independentistas suelen ser republicanos. Pero es lo que dices tú, una cosa son los estatutos, ¿no? Las bases de un diario, y otra cosa es que con todo lo que hay que mover, ¿no? o que comunicar, yo creo que en este país, ¿no? la lucha contra la monarquía está durmiente, básicamente. O sea, hubo ahí un momento de crispación social cuando se empezó a conocer todo lo que había hecho el monarca anterior, pero ahí la Casa Real tampoco ha sido tonta. O sea, ha generado un discurso de estamos de lado, no molestamos, somos simplemente una representación del Estado, pero no vamos a influir en nada. Y bueno, no creo que haya ningún medio que ahora mismo... Yo cuando leí los estatutos del diario y que era republicano, lo primero que pregunté es si informaban sobre los premios Princesa. Fíjate a qué punto llegué yo. Me dijeron que sí, que ya que habríamos ahora, porque bueno, claro, los premios son otra cosa, ¿no? Es un mundo cultural y social que trae aquí gente con un pozo intelectual diferente, pero aún así yo creo que es una imagen de la corona que vende de tranquilidad. Y en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca. Sí que se estableció un debate, por ejemplo, en la última visita que hizo el rey emérito, a pesar de la monarquía. A pesar de la monarquía. En esta última visita que hizo el rey emérito otra vez ahí a San Genso para ir a la regata y demás,
Mira, ese debate editorial sí se planteó. Se planteó porque, claro, vamos, es que yo no sé si... O sea, yo lo vivía en la radio y no daba crédito. La cadena SER estaba contando el minuto y resultado de cómo el rey bajaba por la escalerilla de la y en el diario eso sí se debatió y se dijo, no vamos a hacer este seguimiento tan exhaustivo de todos ahí continuamente diciendo lo que él hace. Sin embargo, te digo una cosa que no se dio. Cuando el Parlamento Social de Cataluña proclamó la independencia, el rey salió con todos sus galones a decir que la Constitución lo primero. Y cuando el Poder Judicial negó al Legislativo legislar en esta legislatura, que fue muy grave. Y cuando llevamos todo este periodo sin renovar el Consejo General del Poder Judicial, quiero decir, pero ahí sí que se puede decir, porque bueno, que uno sea republicano no quiere decir que no tenga pito que tocar por lo que haga el jefe del rey. El rey además, todos recordamos lo que hizo con Cataluña, ¿no? ¿Por qué no aquí? Entonces eso sí que se podía haber dado. Más que bueno, como acaba lo arregló todo con lo del cuerpo monárquico en arma republicana, ya quedas para todos los sistemas. Juan Carlos ha hecho mucho por la República. No le podéis que nombrar los sociólogos. Yo lo invitaría a Si le pagas una comisión interesante. Tenemos 5 minutos. Hay una pregunta por aquí. No, yo quisiera incidir en volver a los medios de comunicación, que al fin y al cabo es el leitmotiv de esta mesa redonda. Y quisiera incidir sobre algo sobre lo que habéis incidido solo tangencialmente, y es la inmediatez. Creo que eso, en los últimos pocos años, y a partir de ahora desde luego, va a cambiarlas, ya está cambiando las relaciones, particularmente con los medios de comunicación, pero de todos nosotros. Tú has sugerido un momento, has sacado el arma diabólica, como dice Alejandro, y dice, es que se enteran de lo que tú quieres y de lo que no quieres. Y también envía, y también tenemos la comunicación. Tú decías, y mi hijo solo lee los no sé cuántos caracteres. Y eso esa batalla de la inmediatez va a ser muy importante. A mí me gustaría que os definierais sobre cómo se puede controlar esa inmediatez. Porque acordaros que Donald Trump ganó las elecciones por la inmediatez de las redes, Bolsonaro ganó las elecciones por la inmediatez de las redes de comunicación y así seguís. Sí, pero vamos a yo creo que la inmediatez por sí no es mala, porque inmediatez es la radio. Y toda la vida en la radio se habló de la inmediatez como un elemento fundamental. Otra cosa es que se quede en la inmediatez y no se profundice en otras cuestiones, porque la inmediatez no es las redes sociales. Las redes sociales, los bulos existieron siempre, no los descubrió ni Ox Diario, ni las redes sociales, ni nadie. Los bulos siempre existieron, hasta el punto de que Juana la Beltraneja no fue reina de España por culpa de un bulo de Isabel la Católica que dijo que era hija de Beltrán de la Pluma. Con lo cual ya empezamos a pensar que los bulos existieron hace mucho tiempo. La inmediatez es buena, la inmediatez que se diga, oye, pasó esto, murió Manolo, pero que se expliquen después quién fue Manolo, por qué murió, qué le pasó, qué hizo en su vida. Y yo creo que eso es importante siempre. A mí la inmediatez no me preocupa que nos quedemos en lo superficial, que no tiene nada que ver con la inmediatez. No hay una, o sea, me gustaría tener una respuesta para eso, pero es que es algo más que inmediatez. Yo digo inmediatez, pero es que esa inmediatez son antilegados y son amnésicos unos respecto de otros. Quiero decir que varios tweets de la misma persona pueden contradecirse y da igual y funciona. En el caso de Bolsonaro y de Trump tenían algo más que aprender, tenían a los evangélicos, que eran los que se llevaban de emotividad compulsiva a una masa que como tal masa ya era más capaz de influir en otros. O sea que Twitter fue una parte de la cuestión. Ahora, ¿cómo combatir eso? Ahora mismo lo único que tengo claro es que hay que estar ahí, no puedes no estar. Pero no tengo claro, y que está envejeciendo a la prensa, es evidente. Pero tienes que estar en la cuestión de frase corta, tienes que tener algún asesor tuyo que se encargue de eso. No hay...
No hay nada bien. Porque además, lo que te digo, tienes que conseguir los titulares que te interesan. Me estaba acordando ahora, cuando pasó por aquí por Asturias, nos hizo el honor Isabel Ayuso, precisamente, y ¿qué fue lo que dijo la prensa? Lo que dijo Isabel Ayuso, que el socialismo se sabe, no os preocupéis. Claro, el gobierno asturiano no sabía que Isabel Ayuso iba a decir algo así. No tenían nada previsto. ¿Qué pasa si alguien del gobierno asturiano da como réplica? Decir, mira, el neoliberalismo rapaz estaba inventado hace tiempo. Lo que le añade Ayuso es locura y desvergüenza. La locura de una desequilibrada y la desvergüenza de una chonipija. Estos son estandalares ¿sabes de estas palabras que acabo de decir? No las puedes preparar. Y ya le quitas tu titular. Porque a veces se resiste a ponerlo de chonipija. Entonces, claro, tiene que ser barbón, ¿no? Pero alguien tendrá que encargarse de esto. Ahora, ¿dónde conduce esto? De momento, a envilecer la prensa. Eso está claro. Y de momento, pues no hay respuesta a esa pregunta, pero es la pregunta. Esa es la pregunta. Yo creo que es lo que dice Enrique, ahí hay que estar. Ahí hay que estar porque si no estás, mueres. O sea, esto es así. Cualquier medio que no vaya a esos nuevos canales de comunicación no tiene futuro. No tiene futuro más que nada porque no va a tener público si no va a ir. ¿Cuál puede ser el punto diferencial, ¿no?, de la calidad de esa prensa que tú decías antes, que sabes dónde buscar la calidad, que sabes dónde buscar la profundidad? Pues estará en que tú enganches a alguien para que luego diga, uy, ¿esto qué tiene detrás? Y detrás de ese contenido corto que tú vendes en la inmediatez, tiene que haber algo que lo complemente, que le dé esa profundidad y que le dé más sentido a la noticia. Ahora, el secreto está en vencer no la rapidez, sino vencer la falta de interés. O sea, generar interés informativo a través del mensaje corto, pero para ir a un mensaje largo y profundo. Lo último, y también hay que controlar la tendencia a ser reactivos. Esto que dije antes de la calma se aplica también a periodos más cortos. Cuando lo que se dio en Cataluña con el proceso, cuando el gobierno de Rajoy manda a la policía y empieza a pegar a gente, ¿qué pensaba el PSOE de aquello? Tengo muy claro lo que pensaba, estaba en contra. ¿Di que estás en contra? No te preocupes que durante 7 días te llamen etarra. ¿Qué pensaba Podemos de aquel referéndum? ¿Hubo un referéndum o no? Entiendo que Podemos entiende que no hubo tal referéndum. A día de hoy no diría que hubo referéndum. Pues di uno que eso no es un referéndum. Y no te preocupes que durante 7 días digan de ti que eres un españolista, centralista y demás. Mantente que luego estos alfilerazos de la red, estos subidones, bajan y ese crédito, esa grasa que tú estás creando, se acaba notando. Eso no hay que olvidarlo. Luego, claro, si estás hablando de Twitter, estoy pensando en el alcalde de Vigo. ¿Cómo haces oposición al alcalde de Vigo que ya no está en la fase Twitter, sino ya en la fase TikTok de performance ya? Entonces, de las luces. Sí. Oye, yo creo que ya tendríamos que acabar, pero dejo una pregunta. Creo que quedaba aquí Salvador. ¿Sí o no? Sí, ya va tiempo, pero ¿Es posible? Salvador quería una pregunta. Ah, Salvador. No me viste. No, es que No pasa nada, hombre, si se acabó el tiempo, se acabó. No, venga, rápido y... Bueno, vamos a ver, yo va a ser muy breve. Lo primero, felicitar a los ponentes, al Ateneo Republicano y a los que hicieron preguntas. La pregunta mía va a ser directa. No voy a hacer la pregunta y la respuesta a la vez. Por favor, los medios de difusión y de comunicación que tenemos, la prensa escrita, yo pregunto, ¿hay algún medio de estos, hay alguno que no sea de derechas? Habla de la prensa escrita. Bueno, prensa escrita. Es que somos prensa escrita. Tú dices en papel. En papel. Sí, en papel escrito. Yo no conozco ninguno. La pregunta que tenía es si es democráticamente admisible que un supermillonario como Rupert Murdoch, por ejemplo, o algún español, tenga la enorme libertad de meterse en nuestra intimidad, en el teléfono, en la televisión, etcétera, y contarnos mentiras continuamente.
¿Eso es democrático? ¿Es libre empresa como siempre? Por supuesto que no, pero... Ya sabes lo que dijo no sé qué inglés, que lo que Orwell no previó es que encima las cámaras las íbamos a poner nosotros. Que no lo han plan. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia y a los señores de la mesa, que no es redonda, pero bueno.